¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Literalmente. Nuestro resumen dice lo siguiente: aprenderás a distinguir entre el significado literal y figurado en palabras o frases de un poema. Las frases son el conjunto de palabras que le dan sentido al poema. El poema es una composición que utilizamos los recursos literarios propios de la poesía. Puede estar escrita en diferentes formas, aunque lo más tradicional es que se escriba en verso para que el poema tenga ritmo y musicalidad. En lingüística, el sentido literal y el sentido figurado es una distinción que se da cuando el significado del mensaje es denotativo, es decir, el contenido del mensaje es igual a la forma, o connotativo. El contenido del mensaje es distinto a la forma en que se dice, es decir, el sentido literal es explícito y el sentido figurado es implícito. Estos dos modos se dan en particular en los campos de la estilística, la retórica y la semántica del lenguaje. El lenguaje con sentido literal usa palabras exactamente de acuerdo con sus significados originales, convencionalmente aceptados, la llamada definición de diccionario. En cambio, el lenguaje en sentido figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Usa palabras de diferente manera que se desvían de su definición original, con el propósito de transmitir un significado más complicado o un efecto más elevado. Por ejemplo, en latirle el corazón a alguien hace referencia al órgano vital, pero en romperle el corazón a alguien se hace referencia al desamor. El sentido figurado puede tomar múltiples formas, como símil o metáfora. La enciclopedia clasificó en 5 categorías el sentido figurado: por semejanza o relación, por énfasis o subestimación, por figuras de sonido, por juegos verbales y por error. Un símil es una comparación de dos cosas indicadas por alguna preposición, generalmente como o que, o un verbo como parecer, para mostrar que son similares. Ejemplo: sus mejillas eran como rosas, su nariz como una cereza, y la barba de su barbilla era tan blanca como la nieve. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Las décimas son importantes. Nuestro resumen dice así: aprenderás a analizar el significado de la parte decimal en medidas de uso común, por ejemplo, 2.3 metros o 2.3 horas. Las unidades de medida son instrumentos utilizados para cuantificar una gran variedad de cosas, en la medida que los números en sí mismos solo permiten contar aquellas cosas separables como unidades. El conocimiento sobre unidades de medida hace que comprendas de qué clase de unidades es la que se está hablando. Por ello, debes identificar por qué las décimas son importantes en las actividades diarias que desarrollas tú y las demás personas. Lo intentamos. Para entender los números decimales, primero tienes que conocer la notación posicional. Cuando escribimos números, la posición o lugar de cada número es importante. El número 327 está compuesto por lo siguiente: el 7 está en la posición de las unidades, así que vale 7. El 2 está en la posición de las decenas, así que son 2 dieces o 20. Y el 3 está en la posición de las centenas, así que vale 300. Por lo que un número decimal no es más que una pequeña parte de una unidad completa. Acorde al número utilizado, representa una cantidad de una unidad. Por ejemplo, un punto 5 equivale a media unidad. Proseguiremos con la clase de biología, titulada La fuerza del viento. Nuestro resumen dice así: aprenderás a aplicar habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación de un proyecto de tu interés. El viento es el movimiento de las corrientes de aire en relación a la superficie de la Tierra. Se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. El efecto de insolación que crea la entrada y salida de los rayos de sol a través de la atmósfera se mide por su velocidad, dirección, intensidad, densidad, temperatura y su potencial eólico.
El potencial eólico es la capacidad del viento de transformar o poner en movimiento algo gracias a la energía que produce. Si desarrollas habilidades, actitudes y valores de la ciencia relacionados con la energía, podrías construir un juguete eólico. ¿Lo intentamos? No olvides que cada logro empieza con tu decisión. Vamos a definir qué son las energías renovables. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales, como el sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente, es decir, que son infinitos. Uno de sus puntos fuertes es que tiene un impacto ambiental muy escaso, pues además de no emplear recursos finitos, no genera contaminantes. A las energías renovables se les conoce como energías alternativas o energías verdes, y la energía por medio del viento o eólica es una de ellas. Proseguiremos con la clase de geografía, titulada ¿Cómo viven en otros continentes? Nuestro resumen dice así: aprenderás a comparar la calidad de vida de los continentes a partir de los ingresos, empleo, salud y ambiente de la población. La calidad de vida es la percepción que tiene una persona de su lugar donde vive, su contexto en relación con sus expectativas. Cada continente tiene sus propias características de acuerdo a sus condiciones económicas, sociales y políticas. Es importante que identifiques las diferencias de cada continente, ya que con ello podrás conocer el Índice de Desarrollo Humano de la Población, o IDH. El IDH es una medida aritmética que sirve como indicador del desarrollo de las naciones en 3 dimensiones: tener una larga vida saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de una vida digna. Magnífica idea, ¿comenzamos? El Índice de Desarrollo Humano es un indicador del desarrollo humano por país elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD. Es un indicador sintético de los logros medidos obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es determinado por la medida aritmética de los índices normalizados. La dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer, y la de la educación se mide por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más, y por los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar. La dimensión del nivel de vida se mide conforme al PIB per cápita. En base a esto podemos definir la calidad de vida de un país y al mismo tiempo qué países tienen una buena educación, trabajo, economía, etc. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Puedo interpretar mi realidad de muchas maneras. Nuestro resumen dice así: aprenderás a reconocer movimientos y sonidos reales de personas, animales y cosas, y los reinterpretarás utilizando la ficción. El arte se divide en diferentes expresiones, como la música, pintura, danza, artes plásticas, fotografía y teatro, entre otras. Para que interpretes tu propia realidad, es importante que aprendas a observar personas de diferente sexo, edad, profesiones, oficios, etc. El teatro del movimiento es el arte de la precisión del cuerpo y del juego dramático. Se propone un recorrido intenso y práctico concentrado en 2 fines de semana y destinado a actrices y actores, pero también dramaturgas, escenógrafas, etc. En definitiva, un curso destinado a creadores y creadoras que deseen hacer el teatro su oficio. El sonido es tan importante como la obra en sí misma. De nada sirve que todo lo que realices si al final no se escucha bien. Es primordial. En una obra hay varios puntos de sonido a tener en cuenta. El primero y el más importante es la propia voz del actor. La voz del actor es más del 50% del personaje. Si no puedes escuchar y entender lo que dice el actor, ese actor no servirá de mucho en la obra, a no ser claro que tu intención sea que no se le entienda nada. Para que el actor se le escuche bien, deberás saber y conocer qué entonación, ritmo y volumen darle al personaje, pero sobre todo su dicción. La dicción es lo más importante. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.